Hola a todos, vamos a seguir aprendiendo topología y hoy pues sí vamos a comenzar ya con el concepto, ¿no? Que es un espacio topológico. Entonces vamos a empezar con nuestro primer concepto que es la topología. Entonces fíjense bien, me voy a considerar para esto un conjunto no vacío, sea X, un conjunto no vacío. Y vamos a tomar a T también un subconjunto, pero ahora del conjunto potencia de X. Pues recuerden que pues traté de dar un resumen en un video anterior de qué era P de X. Lo pueden ver, está en el conjunto potencia, ¿no? Entonces me tomo a T, un subconjunto de esto. Entonces decimos que T es una topología para X si se cumplen todas y cada una de las siguientes propiedades. Entonces las propiedades son las siguientes. La primera, tanto el vacío como X, pues estos son conjuntos que pertenecen a T. Lo segundo, si yo tengo que dos conjuntos A y B están en T, entonces esta intersección debe de pertenecer a T. Y la tercera que vamos a decir es que si tengo una colección, ¿no? Una colección de subconjuntos, no de X, tal que pues estos pertenecen a T, entonces la unión de esa colección pues debe de pertenecer a T. Y son las tres condiciones que se deben de cumplir para que nosotros tengamos pues que T es un espacio topológico. Además, al par X, T, le llamamos, vamos a poner aquí, espacio topológico. Así. Y si G pertenece a la topología, decimos que G es abierto en X. En X. Bueno, estas son como consideraciones, las últimas dos cosas que escribí, ¿no? Entonces, para que yo tenga una topología, ¿no? Para X, se debe cumplir dos cosas, que el vacío y X esté en T. Si tengo dos elementos de la topología o de T, ¿no? Entonces la intersección debe de estar en T. En otros libros lo que aparece es que si tengo una colección finita de conjuntos, entonces la intersección de esa colección finita debe estar en T. Lo que pasa es que nosotros solo usamos dos porque por inducción matemática se puede probar que también la colección finita va a estar, ¿no? Entonces es suficiente pues probarlo para dos. Y esta es más interesante porque si yo tengo una familia indexada de subconjuntos de T, entonces la unión, ¿no? Debe de estar en la topología. Esa es una propiedad, pues,
que nosotros tenemos. Yo en algún punto hice un video de conjuntos, se llama conjuntos número 2, creo, donde ustedes pueden encontrar un poco más la explicación de esto, ¿no? Ahora, voy a poner ejemplos, ¿verdad? Voy a poner ejemplos para que entendamos. Y bueno, no olviden que al par ordenado X, T le vamos a llamar espacio topológico. Y si yo tengo que G es un elemento de la topología, entonces vamos a decir que G es abierto en X, ¿no? O al elemento de la topología le vamos a llamar abierto, simplemente para X. Y entonces, bueno, pongamos algunos ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos triviales y de ahí lo vamos a ir complicando, ¿no? Ejemplos. Entonces voy a comenzar con este. Por ejemplo, si yo tengo X igual a 3 elementos, A, B y C. Este simplemente es un conjunto finito, entonces yo puedo definir, por ejemplo, AT, lo puedo definir como el vacío, como X, como B, como AB y como BC. Entonces, la pregunta sería si T, si es T, topología para X. Bueno, la respuesta es que sí lo es. Sí lo es. Puesto que, pues bueno, usted puede verificarlo, ¿no? La primera propiedad se cumple. El vacío y X están en T. Pues sí, yo los agregué acá, ¿no? Vacío y X están en T. Está bien. La segunda propiedad es si la intersección de dos de ellos, ¿no? Que yo tome. Bueno, algo bien importante es que si yo tengo el vacío y lo interseco con cualquier subconjunto, esto siempre es vacío, ¿no? Si yo tengo a X como mi conjunto universo y yo lo intersecto con A, entonces esto es A. Entonces estas son propiedades triviales de la teoría de conjunto y estos se cumplen para todo A que pertenece, digamos, a la topología, ¿no? A excepción, bueno, vamos a quitar acá menos el vacío por esto que tengo acá, ¿no? Aunque bueno, sí es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En realidad no hay que quitar nada, pero bueno, lo menciono. Entonces solo sería probar entonces con los otros que no, ¿no? Si usted se fija, cuando usted hace B intersección AB, pues eso le da B, ¿no? Y si usted hace B intersección BC, pues esto le da el singulete B también. Y si hace la otra intersección AB intersecta con BC, este conjunto, pues esto le da B. Y entonces, pues todos estos pertenecen a la topología, entonces en realidad yo puedo decir que sí. Y bueno, para la tercera propiedad, si usted se fija, pues, si usted hace el vacío unido con A, esto siempre es A. Y si usted hace cualquier conjunto A unido con X, pues esto es X. Entonces al final, pues, da igual, ¿no? Si unir el vacío o unir a X, porque estos siempre están en la topología. Esto está en la topología y esto es para todo, obviamente, A en la topología. Entonces solo faltaría pues verificar uniones de estas, ¿no? Si yo uno B con AB, pues esto me va a quedar siempre AB. Si yo uno AB con BC, pues esto me va a dar BC. Y si yo uno a AB con BC,
pues esto me va a dar ABC, que es X, ¿no? Entonces, al final, todas estas uniones de 2 en 2, ¿no? Pertenecen a X y por ende, cualquier unión arbitraria va a pertenecer a la topología, ¿no? Todo esto pertenece a la topología. Y entonces sí podemos decir que este es un espacio topológico, ¿no? Por lo tanto, puedo concluirlo por acá, por lo tanto, X, T es espacio topológico. Ahora bien, este espacio topológico, pues es un espacio topológico sencillo porque solo es suficiente hacer esto que tengo acá, ¿no? Para ver que eso es lo que tenemos. Ahora, ¿será que la topología es única? Pues la verdad es que no. Yo puedo tener el mismo X igual a ABC y puedo definir a este, qué sé yo, T2 igual a el vacío. Puedo poner a X. Puedo poner aquí a B. Ya había puesto a B. Puedo pensar en el singulete C. Puedo poner a B. Puedo poner a BC. Y bueno, esto ya no lo voy a comprobar, solo voy a decir es topología. O por lo menos ya no lo voy a escribir. Miren, el vacío X están ahí, esa es la primera propiedad. Si hago B intersección C vacío, pertenece a X. Si hago B intersección AB, B está en la topología, ¿no? Si hago B intersección BC, también es B, está en la topología. Si hago C intersección AB vacío, si hago C intersección BC, C, que también está en T2, ¿no? Entonces, y si los uno, B unión C es BC, B unión AB es AB, B unión BC es BC, C unión AB es todo X y así sucesivamente. Entonces, esta también es una topología para X. Entonces, esto me está diciendo a mí que la topología no es única, ¿sí? Note que, por tanto, vamos a poner aquí X, T2 es espacio topológico. Topológico. La topología para X no es única. Ahora, no cualquier cosa que yo tome como su conjunto potencia, ¿no? Porque acuérdense que al final esto está acá, es un subconjunto de conjunto potencia de X. No todo lo que yo tome como un subconjunto del conjunto potencia de X va a ser topología. Por ejemplo, yo puedo agarrarme el mismo ejemplo. Aquí ABC y tomarme, qué sé yo, sea T3 igual simplemente puedo poner al vacío, puedo poner a X, incluso puedo quitar alguno de ellos, pero para que se mire bien vamos a poner a AB y a BC, ¿no? Y entonces esto ya no es topología, no es topología. Y eso se ve porque al tomar estos dos, ¿no? Si usted se fija, tanto AB como BC, pues están en T3. Y si yo hago AB intersección, ¿no? En este caso BC, pues esto simplemente es B y esto no pertenece a T3. Es decir, no se cumple la condición número 2, ¿no? Que si yo tomo dos elementos arbitrarios de la topología, pues la intersección debe estar en la topología. Entonces digamos que no son topologías. Este T3 no es topología, ¿no? Entonces, algo muy importante es que yo puedo definir dos topologías para cualquier conjunto, ¿no? Este sería como el número 4. Si yo tengo un conjunto, sea X
voy a decir aquí un conjunto no vacío, lo voy a poner así. Entonces, T igual a el vacío y X, voy a poner incluso T1, es topología. Y esta es la trivial, ¿no? Trivial o indiscreta. Así se le llama. Y puedo definir otra topología, una T2, que es tomar a todo el conjunto potencia. Y esta es topología también, llamada pues la topología discreta, ¿no? Es decir, yo puedo siempre tener dos topologías para cualquier subconjunto no vacío. Uno sería la discreta y otro sería la topología indiscreta o trivial, siempre que pueda hacerlo. Ahora bien, vamos a dar otros ejemplos un poco más complejos, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, qué sé yo, voy a considerar a X igual a R cuadrado, fíjense bien, así le voy a llamar, sea X igual a R cuadrado, y además de eso voy a definir así, sea, qué sé yo, U sub K, fíjense bien, U sub K para mí va a ser todos los X, Y que pertenecen a R cuadrado, tal que, pues en este caso, X es mayor que Y más K. De esta manera lo voy a tomar. Y bueno, la K en este caso voy a decir que pues pertenece a los reales, ¿no? Para no tener ningún conflicto con esto. Entonces voy a considerar estos conjuntos. Usted, bueno, estos conjuntos uno los puede de alguna manera graficar, ¿no? Puede hacer una gráfica. Más o menos la gráfica de estos conjuntos viene así, fíjense bien. Si yo considero la gráfica de este conjunto, debería de dibujarme, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, el punto 0, 0, ¿no? 0, dependiendo de, bueno, dependiendo de cómo sea la K, pero si yo tomara, por ejemplo, qué sé yo, U sub 1, por decir algo, U sub 1 vendría a ser todos los X, Y que pertenecen a R cuadrado, tal que, bueno, X es mayor que Y más 1, ¿no? Y entonces podría tomar, por ejemplo, al 0, 0, ¿sí? Al 0, 0 y 0 es mayor que 1, ¿no? Entonces, cuando grafico este conjunto, ¿verdad? Que sería como esta recta que tiene intersecto, a ver, lo hice bien, creo que lo hice mal. Vamos a dibujar bien. Si yo dibujara esta recta, ¿no? Estoy diciendo, estoy más bien tomándola para acá, ¿no? 1 para X menos 1 para Y. Se vendría a ser una recta de esta manera y iría para abajo, ¿no? Esta recta vendría pintada para abajo. Este sería, por ejemplo, lo que yo llamo U sub 1. Entonces así se ven todos estos, ¿no? No importa cómo yo lo agarre el K, solo es un traslado, ¿no? Solo es un traslado de estas gráficas. Entonces cualquier U sub K, digamos, yo podría tener acá un U sub K, digamos, de esta manera, ¿no? Solo es que lo estoy moviendo o trasladando. Entonces, así se ven esos conjuntos. Es importante tener, pues, una visualización de estos conjuntos. Entonces, esto me va a permitir a mí definir, digamos, una topología. ¿Cómo la voy a definir? Bueno, la voy a definir así. Voy a definirla así, sea T igual a todos esos conjuntos, U sub K, tal que, pues, K pertenece a los reales, unido obviamente con el vacío y X. Esta sería la manera en que nosotros lo vamos a hacer.
Entonces, fíjense bien que otra vez, ¿verdad? Para comprobar que es topología, sea T esto, note que, vamos a decir, note que T es topología para X. Para X, puesto que, bueno, primero, pues esto se cumple, es trivial, ¿no? Esto, pues, pertenece a la topología. No voy a agarrar el vacío con cada uno de estos porque la intersección de esto es vacío, ni tampoco con esto porque me va a quedar U sub K. Entonces, lo que voy a hacer es agarrarme dos, ¿no? Si yo tomo dos, qué sé yo, sean U sub N y U sub M, elementos que pertenecen a la topología. Entonces es fácil ver que U sub N intersección U sub M va a ser igual a quién. Bueno, va a depender de cómo sea esta gráfica, ¿no? Pero si usted se fija, fíjense bien, si yo supongo que N es menor que M, ¿sí? Si N es menor que M, cuando yo hice mis dos grafiquitos, ¿no? Mis gráficos acá, y yo veo mis dos rectas, yo veo mis dos rectas en este sentido, ¿no? Incluso los puedo suponer de alguna manera como positivos, ¿no? Entonces ustedes van a ver rápidamente que si estuvieran acá, bueno, en realidad no importa si son positivos o son negativos, pero como el n es menor que el m, acá digamos va a estar el n, por aquí va a estar el m. Entonces mi primera recta punteada va a venir así. Se puede comprobar que mi región va a ser esta, ¿no? Y la siguiente, bueno, va a pasar por acá. Acá va a estar el otro. Y va a pasar esto. Entonces, la intersección que va a ser, bueno, la intersección es esta zona de acá, es decir, va a ser este de aquí, ¿no? Entonces, yo puedo comprobar fácilmente que esta intersección gráficamente es esto, ¿no? Uso de. Lo puedo hacer matemáticamente hablando, pero la gráfica, pues, obviamente me ayuda rápido a comprobarlo, ¿no? Y de hecho, pues, se puede comprobar acá. Tengo la desigualdad, ¿no? N menor que M. Esto implica entonces que N, según lo que definí acá, ¿no? Recuerden, X, Y más K. Entonces le puedo sumar un Y a ambos lados. Es menor que M más Y. Y entonces esto, si obviamente X es menor o mayor, ¿no? Que Y más M, esto implica que X es mayor a Y más N. Y esto implica entonces que X, Y pertenece a U sub M y X, Y pertenece a U sub N. Y esto lo que implica entonces es que X, Y pues pertenece a la intersección. ¿Sí? A la intersección de los dos. Que obviamente lo que estoy diciendo es que cuando digo esto, ¿verdad? Estoy diciendo que X, Y pues pertenece a U sub M, ¿no? Al cumplir esta desigualdad y entonces por defecto se cumple esta, entonces es suficiente esto. Ahora, la gráfica me da una idea más general, ¿no? Y entonces fíjense bien, ya lo tengo porque cualquiera de dos que tengas, siempre va a haber un orden en los números reales, ¿no? Estos dos son números reales. Parecen naturales, pero son reales. Entonces, siempre que tengo dos reales, pues uno es mayor que el otro, ¿no? Y entonces ahí está. Obviamente no hablo de intersectarlo consigo mismo, porque digamos que pues es trivial eso, ¿no? Entonces fíjense bien, número 3 es, si yo agarro una unión arbitraria, bueno, vamos a empezar con la unión finita, ¿no? Aquí lo voy a hacer por casos, solo para que ustedes se fijen. Caso 1, aunque en realidad pues no debería de ser un caso. Podría agarrar, por ejemplo, así.
etcétera, una cantidad finita de ellos, y llamarle a U, ¿verdad? A esta unión, a la unión de K igual a 1, o de I, perdón, de I igual a 1, de I igual a 1 hasta K de los U sub K, N sub K. Y entonces es fácil ver que ¿quién creen ustedes que va a ser? Bueno, aquí vamos a suponer que el N1 es menor que el N2, etcétera, y esto a su vez es menor que el N sub K. Bueno, aquí ya lo vimos con 2, ¿no? Si yo uniera estos dos, la unión de los dos es el que está el más chico, ¿no? Entonces acá obviamente la unión de estos dos va a ser U sub N1. Se puede comprobar, ¿no? Se puede decir, se puede hacer una gráfica y ponerlo, ¿no? De hecho, pues me dan ganas de hacer la gráfica. Ustedes se fijan, ¿verdad? Acá en la gráfica. Como voy a tener esos numeritos por acá, acá va a estar el N1, el N sub 2, el N sub 3, etcétera, el N sub K, ¿no? Entonces estas gráficas vienen punteadas, la región viene para abajo, esta viene punteada, la región viene para abajo, esta viene punteada, la región viene para abajo, y esta última viene punteada y la región viene para abajo, ¿no? Entonces al final eso es lo que tengo. Bueno, veamos un caso 2 ahora. Caso 2, fíjense bien, me voy a considerar un lambda. Así, subconjunto de los reales. Pero tal que es acotado. En este caso, inferiormente. Es decir, existe, ¿no? Y igual al ínfimo de estos subíndices. Ahora, me doy este, ¿no? Me doy este porque es que lo que voy a considerar es lo siguiente. Para este caso, voy a considerarme todos estos subconjuntos en esa familia de índices, ¿no? Lambda sería una familia de índices para este subconjunto. Y obviamente tal que, pues, este U sub lambda, pues pertenece a la topología. Entonces, cuando yo quiero ver la unión de todos estos lambda en lambda, de estos U sub lambda, obviamente ya sé quién va a ser U sub D. Sería el ínfimo, ¿no? No importa cómo sea esto, porque si yo tengo un conjunto con ínfimo, si aquí fuese abierto, fuese cerrado, ¿no? Al final, pues, esto es lo que me va a dar el U sub D. Y entonces eso sería el caso 2. El caso 2 es que el conjunto no tenga ínfimo. Y cuando no tiene ínfimo, significa que yo voy rellenando acá. Y bueno, ya saben cuál va a ser la respuesta, ¿no? Que sería el tercer caso. Caso 3, sea lambda, un subconjunto de R, tal que no tiene ínfimo. Entonces, si consideramos a toda la familia esta, tal que pues todos estos pertenecen a la topología, entonces, obviamente, la unión de los lambda en lambda, de los U sub lambda, pues eso ya sería todo R cuadrado, ¿no? Y ese sería el tercer caso. Usualmente esos son los casos que uno hace. Puse el finito solo para que se entendiera, ¿no? Qué es lo que iba a hacer. Y entonces la conclusión es que, por lo tanto, pues R cuadrado con esa topología es espacio topológico, ¿no? Topológico.
Y entonces eso es lo que tendríamos. Sería algo similar, ¿no? Una última topología de la cual quiero hablar y que de hecho me va a servir para poner también un ejemplo es este. Vamos a ver qué número va. 6. Ejemplo número 6. Vamos a tomar a X como los reales. Y me voy a definir a este conjunto T. Voy a decir que es el vacío R y es unido con todos aquellos G, subconjuntos de R, tal que G complemento es finito. Usualmente a esta se le pone T sub C y se llama la topología cofinita o de los complementos finitos. Bueno, para caracterizar esto, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si G es distinto de esto, ¿no? Si G pertenece a Tcof, o a T, bueno, incluso le ponen Tcof o T sub C. Entonces, bueno, G complemento es finito. Esto implica entonces que G complemento en realidad se puede ver así, ¿no? Como una cantidad finita de elementos con un n que pertenece a los naturales. Y entonces lo que significa esto es que G, pues en realidad es los reales menos esta cantidad finita. Entonces yo de alguna manera, pues aquí he caracterizado lo que es G, ¿no? Y entonces es fácil comprobar que esta también es una topología. Se puede comprobar rápidamente. La primera, bueno, el vacío y R pues, pertenecen a la topología, entonces no hay ningún problema. La segunda es bien interesante porque si yo me agarro dos, G sub 1 y G sub 2 que pertenecen a T, entonces, pues este G sub 1 se va a ver como los reales menos una cantidad finita. Así. Y G sub 2 se va a ver también, se va a ver como los reales menos una cantidad también finita, que no necesariamente es la misma. Y entonces cuando yo hago la intersección, G sub 1, ¿no? Intersección G sub 2, pues esto es el complemento, ¿no? Esto es X1, X2, hasta X sub n, yo lo puedo escribir como complemento intersectado con, esto se puede ver como Y1, Y2, hasta Y sub K, complemento, pero por leyes de De Morgan, ¿verdad? Para conjuntos, esto se puede escribir como el complemento de la unión. Así. Y entonces, obviamente, esto como es el complemento de la unión, pues va a ser así, ¿no? Va a ser un Z1, Z2, hasta un Z sub L, complemento. Y bueno, esto va a ser R menos eso, ¿no? Obviamente con L menor o igual al máximo. En este caso de, o bueno, no el máximo, sino la suma, ¿no? L. El peor de los casos es que todos estos sean distintos, entonces voy a tener n más k elementos. Entonces con L menor o igual que n más k, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Voy a tener eso. Y entonces, obviamente, pues, su complemento es finito y de hecho es este, ¿no? Y entonces ya está. Esto pertenece a la topología, ¿no? Este pertenece a la topología. Entonces es bien fácil comprobarlo. Lo mismo pasa si yo tengo una unión arbitraria. Bueno, solo que con la unión arbitraria me voy a dar una familia.
Jesús lambda, de lambda en lambda, ¿no? Este es un conjunto indexado, ya no lo pongo, digamos, su conjunto de los reales, ¿verdad? Sino que solo lo escribo así, tal que, pues este Jesús lambda pertenece siempre a la topología. Entonces lo que quiero comprobar, bueno, voy a ponerlo aquí si quieren por demostrar que, pues, esta unión de estos Jesús lambda, pues sí pertenece en efecto a la topología. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a decir así, sea Jesús lambda que pertenece a la topología. Entonces, este Jesús lambda en realidad se puede escribir como los reales, ¿no? Como los reales menos, qué sé yo, una cantidad finita de elementos. En este caso le voy a poner x sub 1, x sub 2, etcétera, hasta x sub. En este caso, pues lo debería de anclar al lambda, ¿no? Una manera sería los reales menos x sub lambda 1 o así, coma 1. Una manera de expresar esto, como estoy tomando un lambda fijo, vendría a ser a poner, a ver, entonces voy a tener lo siguiente, que Jesús lambda va a ser igual, fíjense bien, como está en la topología, tiene que tener un complemento finito, entonces tengo que tener cuidado al caracterizarlo, entonces le voy a hacer como algo como matriz, ¿no? Entonces le voy a poner x sub lambda, 1 para indicar que este es el primer elemento, x sub lambda, 2 para indicar que es el segundo elemento, etcétera, hasta llegar a x sub lambda, n sub lambda, ¿no? Entonces esta sería mi notación. Que bueno, la puedo simplificar un poco, puedo escribirlo así, x lambda 1, x lambda 2, etcétera, x lambda, n lambda, ¿no? Algo así como códigos, ¿no? Voy a tener para ese lambda una cantidad finita para el complemento y bueno, esa cantidad va a ser numerable con un n sub lambda, ¿no? Acá voy a poner n sub lambda en los naturales. Y entonces, bueno, cuando yo quiero hacer esta unión arbitraria, fíjense bien, la unión arbitraria de lambda en lambda, de estos Jesús lambda, pues vendría a ser la unión de los lambda en lambda de R menos, pues la notación que me acabo de crear, ¿no? X lambda 1, X lambda 2, etcétera, hasta X lambda n sub lambda. Así, sin considerar obviamente otra vez a los reales, porque si uno de estos es los reales, la unión es todos los reales, ni el vacío, porque el vacío pues no, unirle a un conjunto el vacío no tiene sentido. Entonces acá otra vez esto, bueno, lo puedo ver así, como estos complementos, ¿no? X lambda 1, X lambda 2, etcétera, X lambda n sub lambda acá, ¿no? Y entonces complemento. Y entonces aquí puedo aplicar lo que es la ley de De Morgan generalizada, que por cierto, bueno, sería una tarea comprobarla, ¿no? Una tarea comprobar que esta ley de De Morgan pues se cumple acá para escribir estos conjuntos, ¿no? De esta manera y esto pues complemento. Y entonces la intersección de una cantidad de estas, esto solo me puede dar dos resultados, uno que me dé vacío, es decir, que estos conjuntos no tengan nada en común y entonces como estoy dando el complemento del vacío, pues esto me va a dar los reales, pero esto está en la topología TC, entonces no hay problema. Y otra posibilidad, bueno, es que en sí haya un elemento en común, pero acuérdense que como este es arbitrario, ¿no? Y son finitos de alguna manera, pues
esto me puede dar un conjunto, así, qué sé yo, Z1, Z2. A ver, permítanme. Z1, Z sub 2 y otra vez hasta un Z sub DL. Esto complemento y esto obviamente pertenece también a la topología porque es los reales menos esto, donde hay que decir que SL es menor o igual, o de hecho no es menor o igual, sino que si existe, ¿no? Va a ser igual al ínfimo de todos estos n lambda. En realidad es un máximo, es un mínimo, perdón, existe y se puede encontrar. Y entonces esa sería la manera en que nosotros tenemos esa topología. Esa es una topología muy importante, bueno, porque esta me ayuda a ver también un contraejemplo de por qué las intersecciones arbitrarias no se cumplen, no son, digamos, números reales. Por ejemplo, yo podría tener así, ¿no? Podría tener esto, sea G sub X igual a todos los reales menos X, tal que X pertenece a los racionales, por ejemplo. Y entonces cuando yo considero la intersección arbitraria, voy a decir que A es la intersección de todos los X en los racionales de lo que nosotros llamamos G sub X. Bueno, entonces esto, como ya sabemos, es la intersección de los X que pertenecen a los racionales de lo que sería X complemento, ¿no? Acuérdense que este se mira como X complemento, pero en los reales, ¿no? Es lo mismo. X complemento, y entonces esto por ley de De Morgan va a ser la unión de los X en los racionales, de los X y todo eso complemento. Entonces, ¿qué es la unión de los X? Pertenecen a los X de esto, ¿no? Esto es en realidad los racionales, ¿no? Pero complemento, entonces al final esto es los reales menos los racionales o los irracionales, pero esto por no pertenece, ¿no? ATC no pertenece porque su complemento no es finito. Entonces ahí se puede comprobar, ¿no? Que la intersección arbitraria no necesariamente va a estar en la topología. Y entonces ese es un ejemplo importante. Bueno, ya hemos hablado de este concepto con estos ejemplos. Espero que les haya quedado algo claro eh, de lo que es un espacio topológico, ¿no? Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, espero que estén bien, que le hayan entendido. Éxito en todo, ¿no?